Buenas tardes, nos encontramos aquí en una nueva entrevista de la Unidad de Extensión del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Esta vez nos encontramos con el profesor Braulio Calimán y nos enfocaremos en la transformación del Ministerio de Planificación, hoy conocido como Ministerio de Desarrollo Social, tema que abordaremos desde una mirada más crítica y analítica junto al profesor. El profesor Braulio Calimán es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile y profesor de esta casa de estudios. También posee un máster en Administración y Gerencia Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y fue ex asesor del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Educación. Estimado profesor, para empezar, la primera pregunta. ¿Qué opina usted sobre el cambio de institucionalidad? ¿Responde a un cambio en la política pública o en cambios en el aparato ejecutor de la política pública? Yo creo que más bien corresponde a un cambio en el aparato ejecutor. No hay un cambio de la política. Hay, si bien es cierto, hay ajustes y el nuevo gobierno ha intentado también poner un énfasis especial, un sello del propio gobierno. Yo creo que este es básicamente un cambio de la institución, pero no de la política en términos gruesos. ¿Usted cree que existió algún diagnóstico consensuado que diera sustento al cambio desde el MIDEPLAN al Ministerio de Desarrollo Social? Y si es que este existió, ¿comparte ese diagnóstico? ¿Qué elementos quedaron fuera de la discusión a su parecer, ya sean técnicos, políticos o como administrativos? Claramente el cambio del ministerio fue un cambio consensuado. De hecho no es un cambio que no tiene que ver o no se relaciona exclusivamente con el nuevo gobierno. Es un cambio que ya se había conversado anteriormente, una comisión. Acuérdense que el gobierno de la presidenta Bachelet fue muy fructífero en comisiones técnicas y comisiones de distinta naturaleza, y una de las comisiones que trabajó durante ese gobierno fue la que elaboró una propuesta en torno a la política social, que fue un vértice fundamental de la presidenta Bachelet con todo el tema del sistema de protección social. Y por lo tanto fue siempre consensuado en términos de que era necesario, para cambiar obviamente la política social, había que también cambiar o adecuar más bien el aparato. El Ministerio de Planificación, una crítica que podía ser muy básica, pero tenía mucho sentido, era que ya no planificaba, por lo menos en términos nacionales, y por tanto era un ministerio que se dedicaba a asuntos sociales, y por lo tanto eso tenía que corresponderse con un nombre más adecuado, y por tanto fue un consenso. En general, como les digo, eso se estableció como necesidad durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto el proyecto, de hecho el proyecto fue presentado por la presidenta Bachelet, o elaborado en una primera instancia, y por lo tanto corresponde a un consenso. Un consenso definitivo. Ahora, ¿qué cosas quedaron de por medio? Yo creo que en este tema es fundamental el tema de la coordinación. Yo creo que nuevamente con este proyecto yo creo que hay mucho voluntarismo entre medio. Se piensa que cambiando la institución, dándole un rango especial o una estatura política distinta que puede ser parte de la espina dorsal del nuevo gobierno en relación a los temas sociales, no soluciona temas de nuestra institucionalidad como la dificultad de coordinación. Por ejemplo, ¿usted qué opina de que el Ministerio de Desarrollo Social se ubique en La Moneda? A lo mejor a lo que se confunde un poco es que a lo mejor hoy día el ministro de Planificación, todavía no se llama Asuntos Sociales, o el ministro de Planificación hoy día haya sido incorporado al comité político de La Moneda. Ese es un gesto, eso también obviamente obedece a que el gobierno seguramente le quiere dar un espaldarazo, pero puede que eso nuevamente sea voluntarismo, sea solo porque quien es hoy ministro de Planificación es una figura política nacional, y por lo tanto también tiene que ver con los juegos políticos internos. Tercero, ¿cómo evalúa usted el nuevo diseño institucional y qué elementos de este diseño asegurarán el cumplimiento de objetivos de la institución y cuáles podrían poner en riesgo su misión? Otra cosa que hay que destacar antes de responder la pregunta es que esto partió de un consenso, porque efectivamente esta nueva estructura tenía que dar cuenta de las cosas que ya se estaba haciendo, ya estaba haciendo MIDEPLAN en la política social.
Entonces, el consenso tiene que ver con que este cambio, la legislación nueva, la nueva institucionalidad, los nuevos roles, vienen a blanquear o vienen a darle una realidad formal a una realidad que ya existía de antes. Y eso yo creo que también siempre va a ser muy, muy importante. Y en el caso de la estructura, por ejemplo, que se creó una subsecretaría de servicios sociales, a mí me parece muy importante para efectos de la coordinación intraministerio, del ministerio con los servicios relacionados, cosa que también es un tema. Y lo otro yo creo que es muy importante la subsecretaría también de evaluación del programa. Yo creo que ahí son cambios que eran necesarios, son de carácter técnico, que vienen a dar cuenta de la importancia de algunas funciones. Pero insisto en que en la institucionalidad chilena el voluntarismo muchas veces choca con la realidad, incluso cultural, de nuestra realidad política. Y un Ministerio de Desarrollo Social, por mucho que se le dé énfasis o especial atención durante un gobierno o que tenga una mega figura política, va a seguir siendo el Ministerio de Planificación, ahora el Ministerio de Desarrollo Social. Llegando ya a la última pregunta. En materia de evaluación de políticas sociales, al Ministerio de Desarrollo Social le corresponderá un rol coordinador de otras instituciones. ¿Cómo evalúa el escenario futuro del funcionamiento técnico y políticamente hablando? ¿Y cómo el establecimiento de nuevas relaciones entre actores institucionales podría afectar el desarrollo de la política social? Un tema que ya había sugerido en algunas respuestas anteriores. La coordinación es un tema fundamental, sobre todo cuando hay múltiples actores que son responsables de un área de política tan amplia y tan diversa como la política social. Entonces la coordinación es una necesidad, pero en un contexto cultural y político como el que tenemos nosotros en Chile, es bastante difícil hacer coordinación. De hecho, la experiencia que se tuvo con la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que fue una experiencia de coordinación, un esfuerzo por coordinar 17 ministros, no terminó de la mejor manera. Por eso después luego tuvo que cambiarse nuevamente la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente al clásico ministerio jerárquico, no de coordinación, y donde cada uno es responsable de su parcela. Entonces el tema de la coordinación, siendo una necesidad, en el contexto político que tenemos en Chile es muy difícil, y eso se ve por varias cosas. Hay ministerios que tienen una importancia política y técnica y presupuestaria por sí solos. Por ejemplo, educación y salud, o vivienda. ¿Que son responsables de programas sociales? También. Pero es muy difícil que otro ministerio, que estos ministerios que ya tienen una potencia por sí solas, ¿cierto? Y sus autoridades muchas veces son políticos de gran trayectoria y que responden a una lógica político-partidaria de los gobiernos, es poco probable que el Ministerio de Desarrollo Social, con todas las funciones que se le quiera entregar, va a ser capaz de hacer en definitiva una coordinación eficaz. Nuevamente puede ser discursivo, voluntarista, pero es muy difícil ver en el contexto político que tenemos en Chile que la coordinación resulte eficaz, sobre todo cuando se trata de un ministerio que no es de los principales en términos presupuestarios y tampoco es de los más importantes en términos políticos. Es decir, la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social siempre va a ser subordinada o va a ser inferior a la autoridad política de un ministro, por ejemplo, de salud o de educación. Bueno, esa fue la entrevista de la unidad de extensión. Damos las gracias muy cordiales al profesor Braulio Carimán por su respuesta y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión.